Frente a Frente. Gracias por estar con nosotros. 5 de julio del 2021. Les saluda Moisés Urbina y esto es Frente a Frente en Telecorporación Salvadoreña. Ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio para la primera parte de nuestra plática esta mañana, de aquí hasta aproximadamente las 7:15, el doctor Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, Moisés, aquí guardando, como dicen ustedes ahí, hoy sí mejor que nunca, las precauciones, porque no hay que bajar la guardia con esto del COVID, ¿no? Exactamente. Gracias por acompañarnos, no, hacer el tiempo y estar gracias con nosotros a ti. Muy tan amable. temprano. Algunos de los temas: la lista Engel, la ley Bitcoin, iniciativa de reforma constitucional, institucionalidad y transparencia, los temas que abordaremos con el doctor Rubio en los próximos 45 minutos. Y la invitación desde ya, para que se mantenga pendiente, aproximadamente a las 7:15, el licenciado Romeo Rodríguez, él es el ministro de Obras Públicas y de Transporte. Ha habido algunas obras que se han desarrollado el pasado fin de semana y ya las han terminado, como veíamos en TCS, en este paso de agua caliente. Vamos a hablar de ello y el resto de proyectos que se están desarrollando de infraestructura vial en todo el territorio salvadoreño. Doctor, el agradecimiento una vez más, y antes de comenzar, la primera pregunta abierta para dar pie a esta plática, naturalmente, la opinión que tiene de los nombres que aparecen y la entrega de la lista Engel por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Bueno, mira, esta lista, lo primero que hay que decir es que es una lista pues sólida, ¿no? No conocemos obviamente todas las investigaciones, hemos conocido extractos, ¿no? Y pues se han tomado su tiempo para investigarlo. Estados Unidos tiene sus propias fuentes, sus agencias y también pues las fuentes internas, ¿no? Entonces creo que es una lista que hay que tomar en serio, ¿no? Y que justamente la actitud debería ser, la actitud del gobierno es, bueno, denme un poco las investigaciones que ustedes tienen y voy a tratar de investigar, ¿no? Es más, creo que y hay que verlo como una oportunidad, ¿verdad?, que tendría el gobierno para desactivar su confrontación con Estados Unidos. Es decir, la lista no es vinculante, pero sin embargo sí te daría una señal hacia los Estados Unidos para decir, mire, sí, vamos a tomarla en cuenta, ¿no? Pero la actitud ha sido, creo yo, totalmente la contraria. Creo que la actitud más bien ha sido de rechazo. Hay declaraciones bastante, te diría, agresivas hacia la lista Engel, hacia los Estados Unidos, por parte de altos funcionarios. Y más bien la actitud es, vean, yo no voy a tocar a los propios, sino que voy a tratar, ¿no?, de usar esto para atacar a los que piensan diferente, para atacar, digamos, a otras personas. Y aquí es donde, por cierto, Moisés, pues aparece esas declaraciones del mismo presidente que dice, no, le vamos a hacer caso a nuestra lista, nosotros tenemos nuestra lista. Y se habla de una lista de 400 personas con el tema de los sobresueldos, ¿no? Y ese es como uno de los ejes de respuesta a lo que ha sucedido. Sí, y quisiera, Moisés, aprovechar, ¿no?, dos cosas, a propósito de esto de la lista. Uno, sí quisiera denunciar una campaña de difamación, de acoso y de amenazas hacia mi persona, ¿no?, como director de FUNDE y como representante de Transparencia Internacional. Hemos visto, sobre todo después de la lista, la publicación de la lista, en redes sociales, a funcionarios, a altos funcionarios, sí, a personas afines al gobierno, a medios afines al gobierno, atacando a muchos, pero en mi caso, pues que tengo esta oportunidad de denunciar este ataque de que estoy haciendo objeto, ¿no? Y esto de los sobresueldos, ¿ves?, es algo que desde el gobierno anterior o desde los gobiernos anteriores se venía sacando. Entonces quiero también aprovechar de que nos han metido maliciosa y gratuitamente en esta lista a los 5 miembros de la Comisión Nacional de Desarrollo.
y hay que aclarar que los miembros de la Comisión Nacional de Desarrollo, mi persona, jamás ha sido funcionario, nunca he tenido por lo tanto sueldo y muchísimo menos sobresueldo, ¿verdad? Es decir, el trabajo de la Comisión Nacional de Desarrollo, los honorarios provenían de un presupuesto legal, provenían de unos contratos y con descuento de impuestos. O sea, esto no tiene todo lo que establece la ley. No tiene pero absolutamente nada que ver con el tema de sobresueldo. Pero claro, como no encuentran de dónde, esto lo han venido, el gobierno anterior lo hacía. Cada vez que yo venía aquí a tu programa, o no sé si tú te acuerdas también con un programa parecido contigo, que tuve que hacer una denuncia parecida también al gobierno anterior, sí, porque sacan esto nuevamente de los sobresueldos, y va a darle que sobresueldo. Mira, yo te diría, aclarando esto, que la Comisión Nacional de Desarrollo no tiene nada que ver con esto de los sobresueldos, ¿verdad? Era del único lugar donde usted recibía un ingreso del Estado. Sí, exacto, y además habían fondos que no eran ni siquiera del gobierno, eran fondos que venían en un principio, creo que de un programa de modernización del Estado que dio el Banco Mundial cuando justamente lo crea Calderón Sol a la Comisión Nacional de Desarrollo. Entonces, y estos es decir, son honorarios por haber producido el Plan de Nación, por haber hecho la consulta, por haber producido toda la documentación que se hizo. O sea, es un servicio que se prestó no como funcionarios. En aquel momento eran ¿cuántos miembros de la comisión? Éramos 6, se murió el doctor Abelardo Torres y pues quedamos 5. Los 5 han de estar señalados entonces, o lo han sí, estado mencionando. Están en la lista sobre sueldos. Estamos de los primeros de la lista. Es decir, esto te indica, ¿verdad?, de que ponen maliciosamente a quienes les interesa y sacan a otros, porque si vamos al tema sobre sueldos, ojalá que se investigue bien, habrá personas, saldrán funcionarios, incluso vinculados a este gobierno, que posiblemente recibieron sobresueldo, ¿ves? Y por eso me parece a mí me parece bien que la comisión esta que se quiere crear de la Asamblea Legislativa, que investigue lo necesario. Que investigue lo de los sobresueldos y que me investigue, es decir, yo les colaboro, les doy lo que yo tenga, ¿no? Porque así de una vez por todas va a quedar claro, ¿no? Esto de los sobresueldos va que ya me lo ponen cada vez que pueden y gracias porque me da la oportunidad por enésima vez, porque ya he sacado comunicados, ya explicando con detalle, ¿no?, cómo fue esto de la CND, pero bueno, no es por eso que estamos ahí, pues estamos ahí porque pensamos diferente, porque incomodamos, ¿no? Y desgraciadamente se ha aprovechado el momento esto de la lista Engels y el momento como para decir, yo tengo mi propia lista. Hay una serie de comentarios bastante duros que se están dando en las redes sociales. Me imagino, en este momento. es que y pues sí. Entre ellos escribe el secretario de Comunicaciones, Neto Sanabria, que dice, con qué facilidad Roberto, rey del sobresueldo, le pone entre comillas, destila veneno con ventilador en contra del pueblo salvadoreño y sea él quien hable de transparencia, rendición de cuentas y legalidad esta mañana. Bueno, ahí tienes la prueba. Es decir, ¿qué es lo que otra vez a tratar de legitimar, ¿no? Saben que yo soy representante de Transparencia Internacional y saben que la palabra de uno, pues yo nunca he insultado, Moisés. Es decir, siempre, ¿verdad?, que ha habido estas ocasiones de hablar y criticar, lo hemos hecho con Arena. Y ahí están las publicaciones nuestras, ¿verdad?, criticando a los gobiernos de Arena, especialmente al gobierno de Saca, ¿verdad?, donde dicen que yo recibía sobresueldo. Al frente ya no se diga, que también me valieron un conjunto de difamaciones como las que están haciendo. Es decir, desgraciadamente ahora uno no puede como presentar una denuncia a la justicia, porque ya no tenemos justicia prácticamente. ¿Desde qué vale decir, mire, yo te voy a acusar de difamación? Bueno, si hacen cosas, el delito queda marcado. Tal vez ahora no se podrá, más adelante sí, pero cuando hacen este tipo de cosas, cuando difaman, ¿no?, cuando atacan, yo creo que estos son delitos. Es decir, no es justo que gratuitamente estén diciendo y afirmando cosas que no son. Pero yo no tengo nada que esconder, ¿no?
y que entonces, pues, cuando venga esta comisión, con gusto. Que investiguen lo que quieran y que lo llamen. Sí, Moisés. Y que quede todo claro. Muy bien, la lista Ingel se entregó la semana pasada, estuvo aquí la embajadora, dio a conocer que habrá algunos nombres que probablemente no. Hay algunos nombres que no aparecen en este listado porque todavía no se ha concluido y van a haber más. Y hay otros que no aparecen en el listado porque las personas que están siendo investigadas tienen nacionalidad norteamericana. Y los mismos no pueden ser mencionados en esta lista Ingel. ¿Hasta dónde cree o hasta cuándo cree que llegará o cuál cree usted que será el siguiente paso de las autoridades norteamericanas? Bueno, mira, tiene 3 secciones, es decir, tiene la sección, como te digo, de los que salen públicamente, de los que han sido investigados. Tiene una sección, llamémosle clasificada, que no se da a conocer. A conocer públicamente. Y también, no solo al que tiene ciudadanía, sino al que tiene residencia permanente, no se le incluye, ¿no? Ahora, la lista Engels en sí crea una serie de dificultades a los que están en la lista, no solo en Estados Unidos, sino también acá, porque al estar en una lista de esta naturaleza, también los bancos, acuérdate que los bancos, cuando te aparece una persona de este tipo, ¿no? en una lista de este las tipo, cuentas, los bancos se cuidan. Se cuidan de darte crédito, se cuidan de mantenerte una cuenta, ¿no? Te puede tener repercusiones internas, pero más allá de eso, la lista Engels puede dar pie, facilita otros procesos, ¿ya? Otros procesos que son más severos. O sea, la lista Engels, en la medida en que profundicen las investigaciones, como digo, ya deben de haber estas investigaciones, es una lista abierta, ojo, es decir, pueden venir otros funcionarios y que es no solamente por corrupción. Si tú ves, ahí hay casos en la lista de personas que prácticamente se les acusa por haber entorpecido procesos democráticos o haber roto procesos democráticos. La lista Engels también contempla a personas que hacen persecución política, o sea, que atacan digamos, a la oposición, o sea, a los activistas de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? O sea, que la lista Engels no solo es corrupción, sino abarca otras cosas. Y te decía antes que abre la posibilidad, ¿no?, de ir y escalar a otro tipo de instrumentos legales que tiene Estados Unidos, que es esta lista, me cuesta pronunciarla, Magnitsky, ¿no?, Magnitsky, que esa ya te permite casi una persecución financiera. O sea, tienen capacidad de seguir la ruta del dinero y de afectarte en tus operaciones financieras, en tu labor empresarial o incluso personal con empresas norteamericanas vinculadas a europeas o asiáticas. Es decir, tú estás vedado para trabajar con ellas. Y puede haber, porque esta lista Magnitsky, acuérdate que también nace, si no me equivoco, aquí no estoy totalmente seguro, pero te acuerdas de aquel periodista de Arabia Saudita, el saudí que es de Estados Unidos, el norteamericano, pero que fue asesinado por aparentemente gente vinculada al reinado de Arabia Saudita. A raíz de eso fue que también se impulsan este tipo de leyes donde también tratan de perseguir a las personas que hacen este tipo de hechos, que lavan dinero, que asesinan opositores, que persiguen opositores. Y si no mal recuerdo, a esta persona que es vinculada a Maduro, de Venezuela, ahorita no me recuerdo el nombre, Saad o algo así, tiene un nombre árabe, que lo capturaron en Cabo Verde, ¿no? Y están pidiendo la extradición, claro, todo es un proceso. Pero esta persona, por asuntos de lavado, lo persiguieron. Hay gente que te han capturado en tránsito a Estados Unidos o en tránsito a otro país. O sea, tiene una serie de repercusiones, hay que tomarla en serio, ¿no? Y hay otras leyes también que se abren con esto, ¿no? Todo pareciese ser un momento, doctor, en el que se presenta la lista,
hubo una plática el día anterior de la misión de alto nivel que vino de Estados Unidos acá y se reunió incluso con el presidente Bukele. Se presenta la lista, la embajadora estuvo con nosotros el día siguiente. Pareciesen ser mensajes muy duros y determinantes para el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador. ¿En qué puntos se encontrarán? Si tú te recuerdas, creo que la misma embajadora en funciones dijo que traían una oportunidad, ¿no? al gobierno, y entiendo pues que estas reuniones que tuvieron, la segunda del Departamento de Estado casi, o sea que no era cualquier cosa, y los que venían, o sea, era una delegación de altísimo nivel, yo creo que traían una actitud de decir, miren, vamos a, aquí está la lista, todo, sí, podemos, ojalá que ustedes actúen, pero enrumbemos el país por una ruta democrática, enrumbemos el país por una ruta libre de corrupción o de mayor transparencia. No, y yo creo que se lo ofrecieron. Yo entendía que fueron positivas esa reunión. Pero con esto que se está haciendo, lo que hace es tensionar más una relación con Estados Unidos que no le conviene absolutamente nada al país, ¿no? Creo que no tenemos detrás a alguien que sustituya a Estados Unidos, no hay, ¿no? No tenemos otro país donde puedan haber los millones de salvadoreños que hay, no tenemos otro país con la historia que nos vincula a los Estados Unidos, ¿no? No somos un país con recursos para poder enfrentar a los Estados Unidos. Nuestras finanzas públicas están muy frágiles. Necesitamos cooperación internacional de la banca multilateral, que es la que presta a bajo costo. Es decir, no tenemos nada que ganar en una confrontación con Estados Unidos, y Estados Unidos pues está ofreciendo una oportunidad y te dice, mira, ok, escalamos aquí, ¿no? Escalamos con esta tensión, pero viene esta delegación y dice, ok, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo y caminamos. Y aparentemente, pues, como que el mensaje no se recibe con agresividad. O sea, creo que eso no es bueno, como te digo. Se recibe con agresividad. Ahora, no ha habido ningún acto en contra de los Estados Unidos. No va a haber. No va a haber. No va a haber. Es decir, van a haber declaraciones, como te digo. Algunos de los funcionarios mencionados, funcionarios que están mencionados en la lista Engel, han sido tal vez no separados, pero apartados públicamente de sus funciones. Sí, exacto. Pero hay unos que están actuando y no le hacen bien ni al país ni al gobierno, porque están utilizando también como el nacionalismo. Si nosotros vamos a hacer, aquí nadie nos va a decir lo que queremos hacer. Mire, aquí no es Venezuela que vas, o incluso Nicaragua, que puedes usar el nacionalismo. Aquí no pega. Es decir, ese nacionalismo contra los Estados Unidos no va a pegar. O sea, si se piensa que eso va a ser un arma para enfrentar a Estados Unidos, creo que se está equivocado. No tenemos, como te digo, Venezuela sí tenía recursos, tenía más apoyo chino, apoyo ruso. Aquí no lo vamos a tener, por Dios. Es decir, yo no sé a dónde nos va a llevar esta confrontación y qué se quiere hacer con esta confrontación. Yo no veo nada que podamos ganar con esa confrontación con los Estados Unidos. Usted me dice, no sé a dónde nos va a llevar esta confrontación, pero debe de haber algún norte que tengan pensado las fuerzas políticas estratégicas del Ejecutivo en este momento, pues. Saber, en el momento en el que se está tensando la pita, sí, algún resultado o plan se debe tener. Que eso es lo que yo diría, y no acabo, como te digo, de entender cuál es la estrategia justamente, porque en las condiciones en las que estás, en la vulnerabilidad en la que te encuentras en este momento, están enfrentando, como digo, los Estados Unidos, la primera potencia que está a unos miles de kilómetros de nuestro país, con todos los salvadoreños que hay allá, la estrategia sería, mire, busquemos mejor cómo desmontar esto. Y por eso te digo que lo de la lista Engel habría que verla como una oportunidad para decir, bueno, por lo menos estratégicamente se hubiera dicho, mire, pásenme entonces la información que tienen, ¿no?, de las personas, vamos a investigar, ¿no? Esa es una actitud que
ayudaría muchísimo a desmontar eso. ¿Ya? Del otro lado de la moneda, y algunas opiniones así lo mencionan en las redes, podrían decir, eso es un acto de sumisión. Por eso, no es sumisión, es realismo. Es decir, ponte a pensar que tú quieres, prácticamente no tienes nada, ¿no? Y estás justamente usando eso de decir, mire, no, es que nosotros tomamos las decisiones, ¿no? Pero mire, en el mundo de hoy, ¿no?, cuando tú vienes y rompes el esquema democrático, cuando tú tienes estos actos posibles grandes de corrupción, es que el mundo está globalizado en ese sentido, y ya recurrir a ese nacionalismo solamente para protegerse no te funciona. ¿Y su misión a qué? O sea, su misión es investigar a los que tienen alguna evidencia de corrupción. Eso es su misión, ¿no? Su misión es decir, miren, este país le costó muchísimo construir su frágil proceso democrático. Y viene Estados Unidos y te dice, mire, ustedes lo están rompiendo, si es que ya no se rompió. Su misión es, si de repente te dicen, mire, no sé, voy a desaparecer el ejército, ¿no? Voy a, no sé, hay una serie de razones que pueden no ser buenas para el país de parte de Estados Unidos, porque no todo lo que Estados Unidos vaya a decir es conveniente para el país, y tiene la capacidad el país de rechazarlo, una política económica, ¿no? Cuando Estados Unidos impulsó en épocas anteriores esquemas de corte neoliberal a nivel económico, ahí los países pudieron haber dicho, miren, no, nosotros vamos a continuar nuestra propia vía, no vamos a tomar los programas de ajuste estructural. Ahí sí hubo sumisión. Estaba sometiendo a una política que no le convenía al país. Pero cuando hay cosas que definitivamente le convienen al país, como es la democracia, como es la transparencia, ¿por qué va a haber sumisión? Sumisión. Sergio Flores nos dice, puede consultar a su invitado qué opina de funcionarios que están en la lista solo por destituciones de otros funcionarios, lo cual no es un delito sino un problema interno. Y es que se menciona que algunas visas de diputados que votaron por la destitución de funcionarios podría estar también en una posible suspensión de visas. Posiblemente, porque si tú ves creo que el caso del secretario jurídico, que es que no es acusación de corrupción, ahí es por haber contribuido justamente a la destitución de los magistrados. Que podríamos decir casi el mismo delito cometieron quienes promovieron eso en la Asamblea Legislativa. Entonces hay que leer la lista más como mensaje político, Moisés. No tanto quienes están o no están en la lista, sino los mensajes políticos que te mandan. Porque ahí el mensaje es, mire, también al que hace actos, ¿no?, antidemocráticos es candidato a sanciones. A la lista de Engel, posteriormente y puede ser discreto también, como dicen, puede que sí, sea una cosa que pueda afectar, porque mira, hay algunos que quizás no les importe. Yo conozco algún funcionario que dice, mire, si yo nunca he tenido visa, ni tengo familiares en Estados Unidos, ni tengo propiedades en Estados Unidos, pero a los que tienen familiares, que se verán impedidos, por lo menos de ir a verlos, que por cierto, si escala puede también incluir a la familia, ¿no? La familia se puede ver afectada. Si tú tienes unos ahorros en un banco, o tienes algún negocio con una empresa aquí con los Estados Unidos, te puedes ver afectado. Sí, a algunos no les importará, pero que tiene un peso y unas consecuencias, sí, yo creo que tienen que pensarse en serio, como digo. Y la mejor respuesta, reitero, es una actitud más que debería haber sido positiva y no agresiva. Muy bien, tenemos que hacer la primera pausa comercial, vamos a volver en aproximadamente 2 minutos y medio. Tenemos más interrogantes, pero también otros temas que abordar con el doctor Rubio, que nos visita esta mañana. Ya regresamos.
Bien, gracias por continuar con nosotros. El doctor Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE, nos visita esta mañana en la primera parte de Frente a Frente. Hay algunas preguntas más que quedan sobre este tema, pero creo que ha sido abordado. En el transcurrir de estos días de la presentación y que se conoció, o la desclasificación de la lista Engel, hemos tenido también algunos anuncios acá. Primero, el allanamiento que ha habido en la sede del Partido Arena y tratar de recuperar, según mencionan las autoridades, el mismo fiscal, los 10 millones de dólares que se movieron provenientes de Taiwán. Y lo segundo ha sido el anuncio del salario mínimo. Hay quienes, el aumento del salario mínimo, hay quienes mencionan que no son medidas aisladas, sino que son también una reacción de la publicación de la lista Engel. Y lo que hemos visto en estos años es que son distractores. Cada vez que hay algo, ¿no?, que de repente sube en las redes, porque me imagino que ellos miden, ¿no?, el impacto que le está causando. Me imagino que en mi caso por eso es que me atacan tanto, porque ¿cómo se llama? Saben que lo que uno a veces dice, pues por lo menos para un círculo de gente le importa, y pero te mandan todas las jaurías para atacarte, ¿no? Pero se utilizan estos mecanismos para desviar la atención. Pero el salario mínimo justamente no fue suficiente, porque lo que entendía yo es que en redes sociales, como se mide, como le llaman, la tendencia, ¿no? Entonces, la tendencia de la lista Engel estaba, pero no sé si era la primera, ¿no? Y lo del salario mínimo quedó bastante disminuido. El ministro de Trabajo tuvo que suspender la conferencia de prensa. Entonces no tuvo lo del salario mínimo el impacto en ese momento, ¿no? Entonces se crea también esta otra de la toma de Arena. Yo no voy a defender a Arena, nunca la he defendido, ni he sido ni cercano ni nada que se le parezca a Arena. Al contrario, hemos sido bastante críticos de Arena, ¿no? Pero la manera como se hace, es decir, ese despliegue, yo no sé incluso si se utilizaron procedimientos legales, porque para un allanamiento tienes que, ¿no?, seguir ciertos procedimientos legales. O decir, mire, voy a quitar la placa de Dawison o la estatua de Dawison. Mire, para mí no me gustaba para nada Dawison, ¿no? Pero igual a mucha gente no le gusta Chafik ni le gusta Duarte, y tú no lo puedes borrar de la historia, ahí están, ¿no? Lo que hacen más bien tal vez es exaltar, ¿no?, la figura, ¿no?, porque eso no va a cambiar la historia. Entonces son cosas, ¿ves?, como creo yo, para distraer un poco la atención sobre algo que les ha impactado definitivamente, que la lista Engel les ha impactado mucho. Ahora, la medida como tal del aumento del salario mínimo en un 20%, ¿cómo la califica? ¿La ve real? ¿La ve aceptable? ¿Necesaria? ¿O incluso elevada en su porcentaje? Porque esto señalan algunos sectores desde ya. Mire, nosotros siempre hemos dicho que el salario mínimo tiene que subir, ¿ya? Ahora, pero la medida en sí misma, es decir, mira, aumento el 20%, sin otras medidas que se desconocen, porque para nosotros es el problema como economistas, decir, bueno, ok, ¿por qué no fue 10? ¿O por qué no 15? ¿O por qué 20? Uno puede decir, no, es que entonces por la canasta básica el mínimo es este. Bueno, ok, pero tú necesitas estudios de impacto. Entonces, para nosotros es difícil hacer un análisis de esa medida cuando tú no tienes ningún análisis de impacto. Ojalá que se den a conocer, porque el salario mínimo, cuando tú subes, una reacción puede ser empezar a subir también los precios. Sí. ¿Qué es lo que la población ha dicho? Que hay que mantenerlos bajo la canasta básica. Y aquí no hay mucha capacidad de control de precios, porque ese es bien difícil el control de precios, ¿no? Aunque haya supervisiones y todo lo que quieras. Después, a veces, cuando tú vas a lanzar un incremento de salario mínimo, a la par, tú tomas ciertas medidas, yo te diría, de incremento de la productividad, para mejorar la productividad. Ahora lo único que se ha dicho es, mire, vamos a subsidiar a las pequeñas empresas que salgan afectadas. Ahora, imagínate, Moisés, la trama administrativa, burocrática para hacer eso. Aparte,
de que estamos tirando subsidios, ¿no? Subsidios para poner la caja de convertibilidad con el Bitcoin, ¿no? Para comprar los alimentos. No estamos en condiciones para estar tirando ese dinero porque quizá no ahora, pero un poco más adelante las finanzas públicas se van a ver seriamente, ya están en aprietos, pero se van a ver en un estado comatoso si realmente seguimos esa actitud en la cual gastamos lo que no tenemos, ¿ya? Nos estamos endeudando, estamos pagando más de $1.000 millones al año en intereses, nada más. En el año 2023 tenemos que pagar 800 millones de un solo por un bono que se vence. Tenemos la tarjeta de crédito, la de Letes, ya topada, bastante topada, y cada vez más, aunque los bancos han tenido ahora posibilidades, porque tienen liquidez, de estar comprando Letes atractivos, pues también tiene su límite, Moisés. O sea, en ese panorama yo analizo bien cuál es el impacto que va a tener mi medida y cuáles son las medidas complementarias que yo voy a utilizar. Porque si la medida va, sí, con un programa de cómo vas tú a compensar para las pequeñas empresas, que tú vas a tener esfuerzos para incrementar la productividad, porque si tú incrementas la productividad también tú puedes subir el salario mínimo. Pero si no hay incremento de productividad, lo que pasa es que el incremento del salario mínimo se te va más bien ir hacia incremento de precios. Entonces lo que tú a veces ganas, lo terminas perdiendo después lo terminas perdiendo por el incremento de precios. En medio también está la ley Bitcoin, que ha sido aprobada y con vigencia a partir de septiembre. Es otro punto que llama la atención por lo que podría estar detrás, porque El Salvador todavía está en pláticas con el Fondo Monetario Internacional, según lo ha manifestado el mismo ministro de Hacienda. Y por lo menos en lo que periodística y públicamente se ha conocido, la medida como que no termina de ser muy bien vista por los organismos multilaterales. Hay dos cosas. Una, yo entiendo que el acuerdo con el fondo está congelado, ¿no? Está congelado. El ministro dice que todas las semanas ha platicado con las autoridades. Sí, pero recuerda que también lo del fondo es importante porque si te dice el fondo, mire, ya no le voy a dar las señales que manda, uno a los bancos, al BID y al Banco Mundial sobre todo, porque no te pueden dar dinero de apoyo al presupuesto. Le manda una mala señal a las calificadoras de riesgo, a Moody's y compañía, ¿no? Le manda una mala señal a los inversores, porque te dicen, bueno, mire, esto no es buena paga, porque si no van a tener dinero... ¿Cómo no va a pagar? Sí. Entonces, eso es lo que te produce, es, digamos, una afectación a nivel internacional para conseguir financiamiento. Entonces, tú no puedes decir, mire, aquí me congelaron, o no puedes decir, yo rompí. Platica sí, y puedes llamar por teléfono, etcétera, ¿no? Pero la negociación como tal, es la que entiendo, las pláticas pueden seguir, pero la negociación, entiendo, se ha congelado, quizá se retome. Y creo que lo del Bitcoin viene también a perjudicar. Primero, Moisés, porque a nivel interno, la medida, aunque entiendo que sí fue pensada, no fue sacada así de la noche a la mañana, sino que ya se venía conversando al círculo interno, digamos, del gobierno. Sin embargo, salió con muchas incertidumbres, es decir, que si era obligatorio, que si no era, ¿no? Y cómo vas a funcionar, si vas a convertir inmediatamente tus Bitcoin a dólares, cómo lo vas a hacer. Toda esa parte lo que produjo fue más bien incertidumbre, y lo peor que hay en economía es que que seas incierto en el mundo monetario. La esfera monetaria es muy sensible. Segundo, a nivel internacional, ya te han dicho que el Bitcoin en general no es una manera adecuada ya para gestionar un portafolio, ¿no? Una economía. Es una moneda de casino. Y si tú incluso, y eso se lo recomiendan a inversores, y cuando tú quieres convertir al país casi en un casino, peor todavía.
Y luego, la medida que se ha tomado aquí, con lo poco que se conoce, pues ya, mira, premios Nobel, economistas prestigiosos, universidades, institutos de universidades, como la Johns Hopkins, te están diciendo, mire, eso no conviene, ¿no? Y solo te pongo uno de las razones que ponen algunos, y es con el tema de las remesas, aparte de la comisión, ¿verdad? Porque también, por cierto, la Universidad Johns Hopkins te dice que el promedio de la comisión que cobra por remesas, El Salvador es el país que cobra menos y tiene un promedio de 2,85, ¿no? Cuando hacen la comparación de las distintas, ¿no? Casas para las remesas de los distintos pero países. con el Bitcoin puede andar arriba del 5%, un 5% por varias razones que te dicen. Entonces, aparte de eso, el problema es, y así lo entiendo, es que cuando tú vienes y mandas dólares allá de Estados Unidos para acá y lo mandas a un banco o a través de una casa de cambio, pero es de dólar a dólar, pues la persona que tiene su cuenta allá, ¿no? O el dinero, lo manda acá y esos dólares posteriormente entran. Los dólares entran a la economía, me explico. Pero con el Bitcoin, los dólares, lo que te van a entrar son Bitcoin, no son dólares. Entonces, el riesgo es que la economía se pueda ir secando. De dólares, de papel moneda. Sí, y también se puede ir secando porque inversionistas de Bitcoin vengan a cambiar a cambiar aquí y se lleven dólares. O sea, el riesgo de secar de dólares la economía es alto. Estos son los análisis que creo yo que deberíamos de hacer. El análisis de cómo funciona aquí la masa monetaria, que no es lo mismo una moneda local que trabajar con dólares, con experiencias. Y por otro lado, hablando de experiencias, sobre las monedas en general, estas virtuales, hay una tendencia creciente o a prohibirlas, prohibírselas a los bancos, como sucede en México, creo yo, con el Bitcoin, o a regularlas, porque sobre todo el Tesoro norteamericano está preocupado porque estas monedas la ocupan para cosas ilícitas. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, que le da mucha importancia al terrorismo, ha descubierto que el uso de estas criptomonedas se usan bastante por los terroristas en Medio Oriente. Entonces hay una tendencia, ya hay una ley puesta, las stable, no sé qué, se llama una ley que viene discutiendo desde hace tiempo para regular y dar más transparencia a este tipo de moneda, ¿no? Muy bien. No está en punto cerrado esta ley Bitcoin, pareciese. Sí, pareciera que no. Yo esperaría que por el bien nuevamente del país, que reflexione, ¿no? Pero uno cuando, incluso, mira, hasta porque les pide uno reflexionar, porque les está dando el consejo de que no se confronte con Estados Unidos, ya ves los insultos o las difamaciones casi encabezadas por el secretario de Comunicaciones, que tiene el honor de tener esa crítica de un funcionario tan elevado, ¿verdad? Es que así no se conduce un país, Moisés. Así no vamos a ningún lado, al contrario. Yo creo que con estas, ojalá las personas que puedan tener algún tipo de sabiduría, porque aquí se necesita mucha sabiduría, puedan hacer reflexionar que estas medidas que no tocan la esencia, la realidad del país, pues tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias. Muy bien, hay otro tema que no puedo dejar de tratarlo y preguntarle a usted, y es precisamente el que tiene que ver con las reformas a la Constitución. Incluso el pasado fin de semana se dieron nuevos anuncios de posibles reformas que serían llevadas a consulta para permitir que sea la población la que pueda llevar candidatos a puestos de elección popular sin tener que pasar por un partido político. Bueno, la Constitución, sin duda, creo que algunas reformas requieren. Necesita. ¿No? Sí, pero una cosa es hablar de reformar la Constitución que tienes y otra es crear una Constitución o crear una constituyente para tener una nueva
Constitución. una nueva constitución. Esas son palabras mayores. Entonces, ojalá que este ejercicio traiga recomendaciones para cambios, ¿no? Que pueden ser importantes en el uso de los recursos naturales, que puede ser importante, digamos, esta medida que tú estás mencionando. Hay que analizarla. Si el ciudadano tiene derecho ahora para ser elegido, ¿cómo se llama?, diputado de forma independiente, ¿por qué no para presidente o vicepresidente? Hay cosas que pueden ser buenas, pero si esto es nada más una excusa pues, para, por ejemplo, para la reelección, ahí es donde tú dices, bueno, mejor seamos claros desde el principio, y dígalo claramente, pero hay cosas que no se pueden hacer, o sea, hay cosas que no se deben hacer, no se pueden y no se deben, pero como ahora estamos en un mundo de que no hay legalidad y todo se vale, pues mira, puede pasar cualquier cosa y eso es peligroso, estar jugando con la Constitución. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros esta mañana, doctor, se le agradece su tiempo. Okay, muy amable. Moisés, muchas gracias a ti, muy amable. Vamos a hacer una pausa, regresamos en aproximadamente 3 minutos y estará aquí en el estudio el licenciado Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas y de Transporte. Ya regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros. Nos acompaña ya aquí en el estudio el licenciado Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas y de Transporte. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Moisés. Es un gusto compartir contigo esta entrevista, mandarle también un cordial saludo al pueblo salvadoreño que nos ve y que nos escucha a través de este medio de comunicación. Hay muchos temas que hablar con usted. Vamos a tratar de revisar todos los proyectos que está trabajando en un montón de lugares simultáneamente, lo hemos visto, y esta madrugada no fue la excepción. Se tuvo el cierre de la calle de Aguacaliente desde el sábado, si no me equivoco, hasta hoy a las 5 de la madrugada, ¿verdad? Desde el sábado a las 8 de la noche cerramos el tráfico vehicular hasta el día de hoy en la madrugada, que ya lo habilitamos. Ese es un proyecto que de hecho, si tú te recuerdas, el ex ministro de Obras Públicas dijo que iba a ampliar el puente de Aguacaliente a 3 carriles. Cuando nosotros llegamos al gobierno, nos pareció extraño que se había gastado casi que $1 millón y lo único que habían dejado era un estribo, ni tan siquiera el puente, ni el dinero para construir el puente. Entonces, me imagino yo que lo hicieron en un momento de campaña política y engañaron a la gente de Soyapango. Pero bueno, nosotros tomamos la decisión de poder ejecutar este proyecto que va a beneficiar a miles de personas. Son cerca de 25.000 conductores en promedio diario que transitan por la calle de Aguacaliente, Soyapango, y que tenían que toparse con un puente que tenía 2 carriles, porque allí la carretera tiene 3 carriles. Entonces se generaba un cuello de botella justamente en el sector del puente, porque ahí se reducían los carriles a 2 y luego se volvía a habilitar los 3 carriles. Entonces lo que estamos haciendo en este momento es ampliar el puente a 3 carriles y lo estamos haciendo en 2 fases. En este momento estamos colocando un puente provisional para poder ampliar y dotar el puente a 3 carriles, mientras paralelamente vamos a construir un puente de concreto, que prácticamente el puente existente lo que vamos a hacer es ampliarlo para garantizar una estructura permanente en la zona a 3 carriles. Entonces, mientras estamos trabajando en la construcción y la ampliación de ese puente, va a servir de un gran uso el puente provisional que hemos colocado en este momento para poder garantizar de alguna manera siempre el flujo vehicular en la zona. Bueno, el paso ya está restablecido sobre la calle normal. El puente se va a seguir trabajando en él, era colocarlo y me imagino que alguna otra obra de infraestructura. Sí, lo que sucede es que, bueno, en este momento ya colocamos el puente provisional, teníamos que invadir prácticamente los carriles de la carretera para su colocación y su armado. Entonces ahorita ya está colocado, le estamos poniendo el piso del puente y también estamos construyendo los accesos. Hay en un tramo, en un sector principalmente yendo desde San Salvador hasta Soyapango, estamos construyendo un muro y estamos haciendo también un relleno para poder habilitar en un tramo de la carretera también los 3 carriles. Es decir, hay un tramo todavía de calle de unos 200 metros aproximadamente de longitud, que la calle era de 2 carriles, y que lo vamos a ampliar ese tramo a 3 carriles. Entonces, justamente estamos trabajando en esa obra de infraestructura. Nosotros consideramos que
En menos de 15 días ya vamos a tener habilitado el tercer carril para que todas las personas que se dirigen desde Soyapango hacia San Salvador o viceversa puedan tener un mejor flujo vehicular, una mejor conectividad y que el paso sea más ágil y más seguro, que eso es sumamente importante para nosotros. Muy bien, qué bueno, y qué bueno que se puedan desarrollar. 25.000 vehículos circulan de forma diaria por este tramo. 25.000 vehículos en promedio diario tenemos en ese tramo. Es una vía alterna también al tramo del Boulevard El Ejército. De hecho, el Boulevard El Ejército también lo vamos a intervenir. Estamos a punto de iniciar una reconstrucción del Boulevard El Ejército y así otros tramos de carretera dentro del área metropolitana de San Salvador. Pero sí va a tener un gran impacto esta obra para las familias de Soyapango. Si bien es cierto, es una parte de la solución del tráfico, porque no es todo. Tenemos que también ver otros temas, por ejemplo, con la alcaldía de Soyapango, que ya es algo que ya lo estamos viendo, para poder mejorar el flujo vehicular en ciertos tramos dentro de la ciudad de Soyapango. Entonces, por ejemplo, hay ciertas restricciones que se ponen por diferentes vehículos, en muchos casos no hay parqueo y por eso los vehículos quedan en la acera, obstruyen uno de los carriles y eso genera de alguna manera congestiones vehiculares también en el sector de Soyapango. Entonces, de igual manera, muchas veces los mercados invaden parte de las calles, eso también obstruye diferentes carriles y es algo que se está trabajando en conjunto con diferentes alcaldías, en este caso Soyapango, para poder mejorar los flujos vehiculares, es decir, no solo es el tema del puente lo que estamos trabajando, sino que también ya se están pensando en otro tipo de planes para poder mejorar y ordenar, como por ejemplo el área metropolitana de San Salvador, tú puedes ver que hay muchos vehículos que se parquean en las aceras, que se parquean en otros sectores, y obviamente hay que ordenar, pero también hay que darles alternativas de solución, porque tú también puedes ver que no hay parqueos en el área metropolitana. Entonces, si bien es cierto, es como el sector informal, por ejemplo, tú podemos decirle a alguien que no puede estar en el derecho de vía y quererlo reordenar, pero de alguna manera si no le damos una alternativa de solución, la gente tiene que comer, tiene que vivir de algo. Entonces tenemos que darle esos espacios adecuados para que puedan comercializar, en el caso de un comercio informal, en el caso de los vehículos que tengan acceso a parqueo, por ejemplo. Sí, y no existen, son pocos los parqueos que existen en el área metropolitana. Ministro, voy a ir tratando de leer algunas de las interrogantes de los amigos televidentes, por lo que saltaremos de un tema a otro, pero naturalmente vamos a abordar los más importantes que se tienen de proyectos. Rafael Carpio nos dice, ¿cuándo se va a intervenir en la carretera El Desvío de Hilo Vasco a Sensuntepeque? Son 32 kilómetros afectados, dice él. Sí, de hecho esa es una promesa del presidente de la República. Él lo prometió en campaña, la reconstrucción de esta carretera. Entonces, nosotros estamos trabajando en un proyecto que no solo van a ser 32 kilómetros, sino que son cerca de 50 kilómetros en total. En este momento estamos en la etapa de diseño de ingeniería, justamente desde Hilo Vasco hasta Sensuntepeque. Sabemos que es una vía sumamente importante y que ha estado deteriorado, y normalmente lo que se ha hecho es únicamente intervenir por tramos. Incluso antes, si tú revisas las estadísticas de Fovial, únicamente se intervenían cerca de 2 kilómetros por año, es decir, a ese paso en unos 16 años terminaban y después tenían que volver a comenzar porque la carretera ya estaba dañada. Entonces nosotros vamos a hacer un recarpeteo total de la vía. Obviamente hay tramos que ya se intervinieron y esos tramos de alguna manera no necesitan una intervención porque ya se acaban de finalizar. Entonces, pero sí se van a intervenir en total desde 2019 hasta la fecha cerca de 50 kilómetros, incluyendo los 32 kilómetros desde Hilo Vasco a Sensuntepeque. Ya estamos trabajando en eso y como menciono estamos en el diseño de ingeniería. ¿Por qué en el diseño de ingeniería? Porque hay una serie de obras de paso que hay que ir mejorando. Tú puedes ver las recientes lluvias que hemos tenido en este mes de junio. Incluso las obras de paso que se diseñaron a 50 años fueron rebasadas. Hay, por ejemplo, todo el sector de la Málaga, también está el sector de la Quebrada del Piro y otros sectores donde está Brisas de San Francisco, la comunidad Nueva Israel, donde sufrieron de alguna manera afectaciones. Si bien es cierto, no tuvieron tantos daños en términos de infraestructura, pero sí la quebrada sobrepasó el nivel normal. El peligro está latente. Y el riesgo está latente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si bien es cierto, vamos a reconstruir la calle, pero todas las obras de paso en esos 50 kilómetros aproximadamente que vamos a intervenir,
tienen que mejorarse la capacidad hidráulica de todas esas obras. Es decir, garantizar de alguna manera que en un evento que lleguemos a tener, las obras no se terminen dañando como ha sido siempre, que se daña un puente, se arregla y después en la siguiente lluvia se vuelve a dañar. Sino, lo que queremos hacer es reconstruir, pero también mejorar. Y eso es justamente lo que vamos a trabajar, por ejemplo, en este caso. Bien, nos escribe Dogmas Figueroa y nos dice, ¿cuál es el objetivo del paso de desnivel que están construyendo por el aeropuerto? ¿Hay otras zonas que podrían tener mayor prioridad para este tipo de soluciones? Sí, bueno, en el caso del aeropuerto, yo quiero mencionar algo, y es que esto es apoyo, lleva dos partes. Una parte que es fondos del Ministerio de Obras Públicas, pero también otra parte que es apoyo del gobierno de Estados Unidos. De Fomilenio. Entonces, a nosotros prácticamente teníamos una única opción, es decir, o hacíamos el paso a desnivel en el aeropuerto o prácticamente los fondos se regresaban. Eso por un lado. Por otro lado, eso no significa que la obra no sea necesaria. La obra sí es necesaria, ¿en qué sentido? En la carretera Comalapa, justamente en el sector de Pato Canales, tenemos una intersección con la carretera litoral, es decir, todas las personas que vienen de las playas de la Libertad tenían que atravesarse la carretera de Comalapa a 4 carriles, si te quieres ir por ese tramo hacia San Salvador, de regreso o hacia San Marcos, tenías que atravesarte la carretera a 4 carriles. Y no solo los vehículos particulares, sino que también ahí tenemos transporte pesado que va hacia el oriente del país, sí, y que también tenía que atravesarse la carretera a 4 carriles. Entonces, ¿cuál es el sentido de este paso a desnivel principalmente? Uno, que va a garantizar la seguridad vial para todos los conductores que transitan por esa vía, principalmente que vienen de la carretera litoral y quieren ir hacia el oriente del país o quieren ir hacia el centro de nuestro país. Entonces, son cerca de 8.000 conductores en promedio diario que transitan por ese tramo de carretera y que de alguna manera vamos a garantizar la seguridad, pero pudimos haber dicho, bueno, vamos a hacer un redondel, una rotonda para poder garantizar la seguridad vial y los giros. Pero cuando hubiéramos hecho la rotonda, lo que nos hubieran dicho primero es, bueno, ¿y por qué hicieron una rotonda? Ahora para ir al aeropuerto lo que tenemos es un cuello de botella por la rotonda que han construido. Si bien es cierto, garantizamos la seguridad vial de los que vienen de la carretera litoral o de todos los turistas que vienen y que quieren ir hacia las playas de la Libertad y pueden irse directamente por esa carretera, pero hubiéramos tenido de alguna manera parte del flujo vehicular que va hacia el aeropuerto que se tenía que detener por una rotonda. Entonces dijimos, bueno, de una sola vez que se haga el paso a desnivel. Entonces por eso se hizo el paso a desnivel en ese tramo, justamente entre la autopista Comalapa y la carretera litoral, para garantizar dos cosas. Uno, una mayor agilidad y una seguridad vial que es sumamente importante y que esto va también de alguna manera a apoyar a todo el proyecto que tenemos de Sur City, que una parte está en diseño, otra parte está en construcción, para poder dinamizar el turismo, la economía local, etcétera. Entonces, ahora desde el aeropuerto va a ser mucho más fácil, todos los turistas que vengan se pueden ir desde la autopista Comalapa e ingresar directamente en la carretera litoral para visitar nuestras playas. Exactamente. Ya no hay más trabajo que hacer en lo que se refiere a la carretera Sur City hasta llegar a la litoral. En el litoral tengo entendido que se va a ampliar se van a habilitar 2 carriles más. Es un proyecto, ¿verdad? Sí, de hecho eso está en diseño de ingeniería en este momento. Prácticamente en el mes de noviembre aproximadamente nos van a entregar ya los diseños de ingeniería de la carretera. Obviamente no solo es la carretera, porque el proyecto Sur City no es solo una carretera, ya terminamos camino a Sur City, pero tampoco solo es la ampliación del Obispo Alzonte, no es eso, sino que son una serie de obras que se quiere hacer. De hecho, a la empresa que resultó adjudicada se le ha dado un plan maestro que tiene que desarrollar, incluso va a desarrollar los diseños de ingeniería de este plan maestro para poder mejorar toda la ciudad. Por ejemplo, en Ciudad Puerto se quiere hacer toda una mejora, peatonizar todo ese sector. Obviamente no significa que no van a transitar vehículos, pero hacerlo más accesible al peatón, mejorar las aceras, mejorar todos los espacios, hacer todo accesible para que las personas puedan acceder a la playa. Normalmente tenemos cerca de 600 metros en el malecón, nada más de acceso a la playa. Entonces ese tramo también estamos visualizando el tema de la ampliación
al menos un par de kilómetros. Y así también otro tipo de obras que se quieren realizar en la zona. Por ejemplo, una ciclovía, que las personas que vayan en bicicleta puedan tener acceso directo a la playa. Entre otro tipo de cosas que se quieren hacer como parte de este proyecto Sur City, y que eso solo es una parte la que estoy mencionando, porque aparte está la inversión privada también que se va a realizar en la zona con todas estas obras de infraestructura que nosotros vamos a llevar. Pero bueno, entonces la idea del paso a desnivel también es conectar con todo este desarrollo, con todo este proyecto de desarrollo que se va a ejecutar en la carretera litoral y en todas las playas de La Libertad. Con respecto al proyecto Sur City, como te menciono, el diseño de ingeniería de la carretera lo vamos a recibir más o menos en el mes de noviembre, y el plan maestro sí se sigue ejecutando para poder de alguna manera generar desarrollo. Es decir, tenemos que tener una ciudad que sea la ciudad del surf, que todas las personas tengan todo accesible dentro de este sector. Hay una serie de desarrollos que se están viendo con el Ministerio de Turismo, que ellos lo van a anunciar muy pronto, todo el tema del desarrollo que se quiere ejecutar. Obviamente una buena parte de la inversión es inversión privada, la que se va a desarrollar en el sector. Muchos inversionistas se han acercado tanto al Ministerio de Obras Públicas como al Ministerio de Turismo para poder desarrollar diferentes proyectos, restaurantes, hoteles, incluso proyectos habitacionales, entre otro tipo de cosas que se quieren desarrollar en la zona. Pero nosotros como gobierno estamos trabajando justamente en eso para poder de alguna manera garantizar que estas inversiones se puedan llevar a cabo y desarrollar toda la zona del Puerto de la Libertad. Obviamente se está viendo otros temas como por ejemplo el tratamiento de las aguas residuales, entre otro tipo de cosas, que eso es sumamente importante para poder garantizar inversión, además de la seguridad que se tiene que garantizar en las diferentes playas. Ahí no había manejo de aguas residuales ni negras en toda esa zona. Así es, y eso es justamente lo que se ha estado trabajando dentro del diseño, por ejemplo, de la carretera. También se han estado trabajando los diseños para las plantas de tratamiento que se tienen que tener en el sector. Entonces, la verdad que es un proyecto integral el que se quiere ejecutar en la carretera litoral, en las playas de La Libertad, para poder dinamizar nuestra economía. Siempre se le ha dado la espalda al mar y ahora este gobierno ha retomado este proyecto. Además que tenemos ventajas competitivas con respecto a la calidad de olas que tiene nuestro país. Bueno, se han desarrollado mundiales de surf en El Salvador, y eso de alguna manera te puede decir qué tipo de calidad de olas nosotros podemos tener. Entonces hay que de alguna manera aprovechar esto, que pueden venir turistas, que los turistas van a surfear, pero también como tienen que surfear, tienen que comer, tienen todo cerca, pueden ir a la montaña, pueden ir a los centros comerciales, es decir, esa persona tiene que consumir al final. Exactamente. Entonces, todo esto genera desarrollo de la economía. Señor, hay algunas preguntas, no logro encontrarla, pero desde muy temprano nos escribía alguien y nos decía, ¿para cuándo estará el bulevar o el periférico Claudia Lars? Y las obras que naturalmente requieren el inicio aquí por el desvío de Opico y toda esta zona. El último trimestre de este año vamos a tener ya concluido el periférico Claudia Lars. Este es una carretera de 10.08 kilómetros que parte desde el desvío de Opico hasta el desvío de Zacacoyo. La idea de este es, si bien es cierto, es el periférico Claudia Lars, pero también le podríamos decir que es el bypass de Lourdes, porque la idea es que todas las personas no pasen, que todas las personas que van hacia Sonsonate o que vienen de Sonsonate hacia San Salvador no tengan que ingresar por Lourdes, sino que se vayan directamente por este bypass. Entonces, sí, el último trimestre de este año esperamos nosotros concluir con este proyecto que va a tener un gran impacto para la economía de nuestro país. Estamos proyectando que van a pasar cerca de 20.000 vehículos en promedio diario por esta nueva carretera. En el occidente del país tú puedes ver cómo el sector del poliedro prácticamente se ve sumamente afectado, y también el sector de Lourdes de alguna manera por la gran cantidad de vehículos que están circulando actualmente. Y no tenían una solución adecuada. Ahora con este nuevo proyecto vamos a poder brindarle una mayor agilidad vehicular a todos los vehículos o a todas las personas que se conducen de Sonsonate a San Salvador, y también a la carga que viene del puerto de Acajutla y que ingresa
hacia el centro de nuestro país. Muy bien, para el último trimestre de este año. Para el último trimestre de este año. ¿Estaría completado? Estaríamos finalizando ya el periférico Claudio Lars. Adicional, no solo ese proyecto, sino que también se están trabajando en otro tipo de obras como parte de este plan maestro que le hemos denominado Corredor de Occidente. La idea de este proyecto al final es que todo el occidente de nuestro país, principalmente Aguachapán, Sonsonate, Santa Ana, incluso algunos municipios de La Libertad, por ejemplo San Juan Opico, Lourdes, sean beneficiados, porque normalmente tenemos en la carretera de Los Chorros cerca de 60,000 vehículos en promedio diario que quieren ingresar por ese tramo, que vienen de todos estos lugares que acabo de mencionar, y que prácticamente se topan a una carretera de 2 carriles por sentido, y que esto genera de alguna manera un tráfico vehicular por horas. Es decir, las personas tienen en un tramo de 15 kilómetros aproximadamente, tienen que pasar 2 a 3 horas, cuando solo les debería de tardar entre 20 y 25 minutos. Entonces, ahora con este proyecto que vamos a hacer, no solo el periférico Claudia Lars, sino que también otras obras, como por ejemplo un paso a desnivel en el desvío de Opico, y también la ampliación de la carretera desde Las Delicias hacia el desvío de Opico, vamos a garantizar que el flujo vehicular sea más ágil y también que sea más seguro. El proyecto contempla, este nuevo proyecto contempla la ampliación desde Las Delicias hasta el Poliedro a 8 carriles y desde el Poliedro hacia el desvío de Opico a 6 carriles. ¿Por qué hasta el Poliedro a 8 carriles? Porque los estudios de tráfico nos dicen de que 6 carriles no serían suficientes para abastecer la gran cantidad de vehículos que están circulando por ese tramo. Solo en el sector del Poliedro se conectan los 3 departamentos del occidente del país. Sí. Ahí tenemos todas las personas que vienen de Lourdes y que vienen de Sonsonate principalmente, que ingresan por ese tramo. También tenemos los que vienen de Santa Ana y de Aguachapán. Entonces, eso nos genera una gran congestión vehicular, porque cerca de 60,000 vehículos ingresan prácticamente a una carretera en un tramo de 2 carriles. Después, más adelante, se vuelven 3 carriles para poder ingresar desde el occidente hacia San Salvador. Pero vamos a poder de alguna manera con este proyecto mejorar el tema del tráfico vehicular. Además de que se va a construir un viaducto en la zona crítica y vulnerable, donde normalmente se daban diferentes derrumbes, y que ahora con estas obras que vamos a hacer le vamos a dar una mayor seguridad a la población. No vamos a permitir que sigan falleciendo salvadoreños debido a que no se hicieron obras de protección en esa carretera. No sé si tú te recuerdas... En la carretera de Los Chorros. En la carretera de Los Chorros. No sé si tú te recuerdas que hace unos 6, 7 años más o menos, inauguraron la carretera de Los Chorros porque le cambiaron el tipo de pavimento, de asfalto a concreto. Pero tú puedes preguntarle a todos los ciudadanos o a todas las personas que transitan por esa vía si de verdad se mejoró el tráfico vehicular. Incluso puedes preguntarle por las condiciones que tiene el pavimento actual, que de hecho prácticamente la mayor parte se ha quebrado del pavimento porque no le pusieron uniones de acero, es decir, no le pusieron dovelas en medio del el concreto, que normalmente esto es lo que se pone de alguna manera para que no se quiebre por la vibración. Entonces, eso generó ruptura del pavimento, incluso en los primeros meses después de que inauguraron el tramo de la carretera de Los Chorros, cuando ya le habían cambiado el tipo de pavimento. Además de que no se hicieron obras de protección para poder garantizar la seguridad de todos los conductores que transitan por esa carretera. Entonces, al final, solo le pusieron un parche. Nosotros queremos darle una solución verdadera. Se invirtieron millones de dólares. Nosotros tenemos contabilizados que solo en 10 años más o menos invirtieron cerca de 150 millones de dólares. En la carretera de Los Chorros. En la carretera de Los Chorros. ¿Solo en ella? Solo en la carretera de Los Chorros, 150 millones de dólares. Se pudo haber construido el viaducto. Entonces ya hubiéramos hecho otro tipo de obra importante que hubiera solucionado de verdad el problema del tráfico en ese tramo. Muy bien, tengo que ir a la última pausa, pero el viaducto sí es a más largo plazo, ese no va a ser para los próximos meses ni años. Nosotros ahorita ya estamos por terminar el diseño. El diseño, sí. El diseño. Ya se pasó por parte del ministro de Hacienda ratificación el préstamo del proyecto, es decir, no lo podemos sacar a licitación ahorita, primero porque no está ratificado el financiamiento, principalmente, pero ahorita que ya ratifiquen el financiamiento en la Asamblea Legislativa, luego de esto vamos a tener ya
parte del diseño terminado y ya vamos a sacar la licitación pública del proyecto. Es decir, si decimos a largo plazo, tal vez largo plazo, pero este mismo año, largo plazo, 3, 4 meses. Pues, se inicia. La idea es iniciar ya con este proyecto, sacarlo a licitación pública. Obviamente de ahí los tiempos va a depender de acuerdo a las diferentes empresas que participen. Normalmente en algunos proyectos depende del tipo de envergadura, y como este es un proyecto de gran envergadura, muchas veces las empresas piden prórrogas, entonces se le tienen que dar prórrogas de acuerdo a lo que se está solicitando. De ahí está el periodo de presentación de ofertas, hay un periodo de evaluación, periodo de no objeción por parte de los bancos, ¿verdad? Luego que tú haces una parte de evaluación técnica y de último, en el caso del BESIE, primero evalúas la parte técnica, se pasa a no objeción y después se evalúa la parte económica y se va a no objeción. Pero yo creería que el otro año ya se va a estar construyendo, incluso en el primer trimestre del próximo año ya vamos a ver maquinaria, equipo y trabajando ya en la carretera de Los Chorros construyendo este nuevo proyecto. Es decir, no es largo plazo, en realidad considero que este proyecto es ya prácticamente a corto plazo, porque ya vamos a dar inicio. Tú puedes ver, por ejemplo, cómo proyectos como el Bypass de San Miguel, que se pasaron décadas y nunca se hacían. Bypass de la Libertad ni tan siquiera lo terminaron, es más, tuvimos que caducar el contrato porque no había empresa que estuviera trabajando en el proyecto. Pero sí se gastaron $5 millones que tuvimos que al final recuperar. En este caso, nosotros esperamos que el primer trimestre de este próximo año ya ahí vas a poder ver maquinaria, equipo, trabajando en la carretera de Los Chorros. Muy bien, vamos a la última pausa, regresamos en 2 minutos, siga con nosotros. Parte final de nuestro programa de esta mañana, el licenciado Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas y de Transporte. Más interrogantes de los amigos televidentes. Marla Bun nos dice, ¿por qué no iluminan la carretera del aeropuerto o la Diego de Holguín? ¿El aeropuerto estaba iluminada o no? Sí, la del aeropuerto nosotros le hemos dado a ETESAL el mantenimiento de las luminarias. Nosotros dejamos iluminada el 100% de la carretera del aeropuerto. Prácticamente son cerca de 50 kilómetros los que se han iluminado y se han colocado también cámaras de videovigilancia que están conectadas con el 911 de la Policía Nacional Civil. Entonces nosotros le entregamos esto a ETESAL para que ellos pudieran de alguna manera darle mantenimiento a todo el tema de las luminarias. Obviamente también estamos pensando en otro tipo de proyectos que creo que son sumamente importantes. Por ejemplo, tú puedes ver que el presidente de la República, cuando estaba en la alcaldía de San Salvador, él realizó un plan de iluminación en todo San Salvador y garantizó que esto fuera autosostenible, es decir, si se robaban una luminaria se podía volver a poner, incluso la misma empresa que colocó las luminarias es la misma que vuelve a restituir cada una de ellas. ¿Y de dónde se pagó esto? Esto se pagaba del ahorro que se tuvo, porque antes tenían de mercurio las luminarias y la cambiaron por tecnología LED. Entonces, con el ahorro que tuvieron en el consumo de energía eléctrica, con ese ahorro se le pagaba a esta empresa para que ellos primero colocaran todas las luminarias y garantizaran el mantenimiento de cada una de ellas. Entonces, obviamente en el gobierno hay un tema, y es que todo esto tiene que ser un asocio público-privado. Pero un asocio público-privado también, de acuerdo a la ley vigente, tiene ciertas limitantes, como por ejemplo, no puedes hacer un asocio público-privado si no es mayor de 11 millones de dólares. Es decir, no puedes concesionar, por ejemplo, un tramo pequeño de carretera. Tienes que concesionar cientos de kilómetros. Entonces, por eso es que a través de Proesas se sacó una licitación pública de un asocio público-privado de iluminación y de cámaras de videovigilancia de la carretera del aeropuerto, de la carretera al Puerto de la Libertad, incluso camino a Sur City, también de diferentes tramos de Santa Tecla, para poder, incluyendo la Monseñor, y la idea es pasar de la Monseñor y llegar hasta Lourdes, para garantizar a través de un asocio público-privado la iluminación y las cámaras de videovigilancia en diferentes carreteras. Así como, por ejemplo, como se hizo en el caso de San Salvador, replicarlo esto en las diferentes carreteras a nivel nacional. Okay. Claro, como te menciono, el problema de ahorita, digamos, es que tiene que tener
un monto arriba de 11 millones de dólares para poder realizar este tipo de cosas. Para que sea un asocio público-privado. Un asocio público-privado. Ok. Pregunta otro amigo televidente que me pide el anonimato. ¿En qué consiste la modernización de los semáforos y las fotomultas? Pregúntale al señor ministro cuándo sale licitación. Sí, bueno, ahorita estamos... ¿Ya es un proyecto que se ha echado a andar? Ahorita tenemos un proyecto que ya tenemos perfil, presupuesto, la cantidad de semáforos, intersecciones, y no solo del área metropolitana de San Salvador, sino que también de básicamente todo el país. Obviamente hay unas modelaciones que todavía estamos haciendo, principalmente en el occidente y el oriente, pero sí ya tenemos básicamente el perfil del proyecto. Tenemos que realizar una inversión de cerca de 50 millones de dólares aproximadamente para poder cambiar todo el parque semafórico y poder también colocar algunas cámaras de videovigilancia que nos van a servir para dos cosas principalmente. Por ejemplo, en el caso de los semáforos, la idea es colocar semáforos inteligentes que tengan cámaras y que hayan sensores en la carretera que puedan de alguna manera identificar la cantidad de vehículos que están circulando en diferentes intersecciones. Para que dé más tiempo de paso a un vehículo en un sentido que a los que no hay. Exacto, que automáticamente el semáforo vaya cambiando de acuerdo a la cantidad de vehículos que están circulando por cada uno de los sentidos y priorizar donde hayan una mayor cantidad de vehículos transitando. Entonces, por ejemplo, en horas de la mañana va a priorizar el mismo semáforo las personas que están ingresando hacia San Salvador, porque es donde viene el mayor flujo. Y en horas de la tarde va a priorizar a los vehículos que van de salida a San Salvador. Pero en este momento solo están sincronizados por una cantidad de segundos determinado, 10 segundos por cada color, en algunos casos lleva más segundos, en otros casos depende del tipo de intersección y de acuerdo a lo que se considera en tráfico, pero no va cambiando de acuerdo a la cantidad de vehículos que van circulando en el día a día, es decir, no prioriza, digamos. Entonces, uno es los semáforos inteligentes, que también van a llevar un sistema de fotomultas, porque la misma cámara va a poder detectar también las placas de los vehículos que infringen leyes de tránsito. Y también algunas cámaras de videovigilancia que, como mencionaba, van a tener dos sentidos. Uno, para la seguridad, es decir, se va a ocupar en el 911 para todo el tema de la delincuencia, pero también para el tema de la seguridad vial. ¿En qué sentido? Si un vehículo, por ejemplo, excede la velocidad permitida, o se invade carril, o hace algún giro indebido, o cualquier violación dentro de las leyes de tránsito, pues va a detectar la placa. Esto va a un centro de monitoreo, donde se envía incluso por correo electrónico, y la idea es incluso llevarlo hasta la puerta de la casa de la persona, la multa que se le va a colocar, y que esta pueda ser pagada también de manera electrónica. Entonces, ¿qué vamos a garantizar con esto? Primero, que las personas comiencen de verdad a respetar las leyes de tránsito de nuestro país, que es una deuda histórica que ha existido. Segundo, que sabemos ya que no vamos a dar abasto ni incrementando la policía de tránsito ni al triple, ni 4, ni 5 veces, porque no vamos a dar abasto con las diferentes carreteras. Además que esa cantidad de policías mejor lo ocupamos para la seguridad de toda la población. Entonces, con estas cámaras vamos a poder estar en todas las carreteras, en todos los tramos, en todos los sectores, sin tener que poner a un policía de tránsito. Qué bueno. Así como hacen en Estados Unidos, por ejemplo. Son las medidas que se están ocupando en muchas naciones. No vamos a poder abordar todos los temas ni las preguntas de los amigos televidentes. Quiero agradecerle el tiempo con el que nos ha proporcionado esta mañana y la información que nos ha brindado. Y qué bueno que existen estos proyectos y se puedan desarrollar en el menor tiempo posible. Gracias, ministro, por habernos acompañado. No, gracias a ti, Moisés, y un saludo al pueblo salvadoreño. Gracias por estar con nosotros. A usted, amigo televidente, gracias por haber iniciado la semana con TCS. Nuestro deseo que tenga muy buenos días y primero Dios nos vemos mañana a la misma hora.